Puedo decir que mi casa era muy judía. Se comía judío, o sea, comida judía tradicional y también comida mexicana. Y sobre todo había muchos libros en yiddish que mi papá leía. Y eso a mí siempre tengo el recuerdo de mi papá hasta las 4 de la mañana con un libro en la mano. Incluso me regalaron, cuando salí de sexto año, toda la obra de Sholem Aleichem, y el que los leyó realmente fue mi papá. Incluso están sus huellas, porque mi papá trabajaba en el linotipo y muchas veces venía con las, ¿no? Con las huellas, más bien con los pulgares llenos de tinta. Entonces para mí es muy lindo abrir esos libros, sobre todo uno donde de TV del Milhiker, donde están las huellas de mi papá, que eso siempre lo cuento que era muy lindo.